Bueno, en primer lugar, me alegro de estar aquí con vosotros. Es la primera vez que vengo. A muchos de vosotros no os conozco, pero ya os iré conociendo, a otros sí que conozco. Y el pastor Moisés me escribió hace tiempo para poder estar esta mañana con vosotros. Y espero que sea un tiempo de reflexión. Vamos a ver varios gráficos en el mensaje. Y vamos a tratar de entender un poco la naturaleza humana, cómo hemos sido diseñados por Dios, pero también ver la realidad del pecado que existe en cada uno de nosotros por herencia natural. O sea, cuando nacimos ya con el estigma del pecado que nos ha traspasado Adán y Eva. Ese pecado, esa naturaleza de pecado, es la que todo el mundo heredamos cuando nacemos. Bueno, cuando somos engendrados, básicamente. Entonces, precisamente lo que hemos estado escuchando esta mañana y cantando esta mañana, refleja esa realidad de que Cristo tuvo que venir a esta tierra para poder resolver ese conflicto de la naturaleza de pecado, porque no es una cosa simplemente de hacer o no hacer ciertas cosas. Es que somos pecadores por naturaleza. Así que el primer Adán nos traspasó la naturaleza de pecado y el postrer Adán, que es Jesús, él derramó su sangre para podernos limpiar del estigma del pecado. Pero una vez aceptamos a Cristo en nuestra vida, como Sergio lo ha hecho hace 2 semanas o 3 semanas, o esta semana has dicho, algo así. Entonces, la cuestión es que pensamos que ya somos perfectos. Y en realidad debemos de saber que no somos perfectos, somos perfectos en el sentido de delante de Dios. Hemos sido perdonados, justificados y sellados por el Espíritu Santo. Sin embargo, hay un proceso de santificación. Y es en ese proceso donde a veces podemos estancarnos. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. El tema de esta mañana es en busca del equilibrio, porque ese equilibrio solamente lo podemos encontrar en la persona de Jesús. Así que vamos a ver una serie de gráficos que van ilustrando todo este proceso y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de situarnos dónde estoy yo con respecto a Jesús. No puede servir simplemente el hecho de decir yo ya tengo 20, 30 o 40 años de creyente. La cuestión es si en esos años de creyente que tienes la estatura de la edad de tu conversión hasta el momento actual. Porque si no la tienes, entonces tiene que haber una reflexión personal. Y tienes que plantearte, Señor, ¿dónde estoy yo? ¿Y qué quiero hacer de mi vida? ¿Qué cosas en mi mundo interior tengo que cambiar? En estos gráficos vamos a ilustrarlo y espero que pueda ayudaros a que cada uno de nosotros, porque eso tiene que ser para cada uno de nosotros, de todos, de mí, de cada uno de los que estamos aquí. Y reflexionar dónde estoy yo con respecto a mi caminar con Dios. Así que en esta primera imagen que tenemos, la saqué simplemente de las redes sociales, ¿no? Cuando veo redes sociales y veo esas expresiones, si me interesa, pues saco y de ahí vamos a hacer una reflexión. Fijaros, ahí hay 2 personajes y uno dice, si hubiera tenido la madurez que tengo hoy, no hubiera fallado tanto. El otro personaje le dice, si no hubieras fallado tanto, no tendrías la madurez que tienes hoy. Me gusta esa frase. Sin embargo, es incompleta. Hay algo ahí que necesitamos añadir. Sobre todo en la segunda respuesta. Si no hubieras fallado tanto, no tendrías la madurez que tienes hoy. Yo diría que no se trata de haber fallado tanto, porque todos fallamos, todos cometemos errores, todos tenemos acciones lamentables a veces. La cuestión es si cuando has fallado
has reflexionado por qué ha ocurrido y has hecho un cambio. Porque si no lo hacemos, no se trata de que los fallos nos van perfeccionando, es si somos capaces de aprender de los fallos. ¿Me explico? Eso es muy importante, porque yo puedo tener fallos en mi relación con mi esposa y la cuestión es, cuando eso ocurre, cuando tenemos un conflicto, me paro a pensar por qué tenemos disposición a hablar dentro del hogar y hablaremos de aspectos muy concretos, en el hogar, en el trabajo, en mis emociones, en mis pensamientos. Iremos viendo aspectos de nuestro mundo interior. ¿Y por qué lo hacemos? Porque vivimos en un mundo que siempre estamos mirando fuera, pero no nos conocemos nosotros mismos a nosotros mismos. De por qué tengo este tipo de emociones de soledad o este sentimiento que tengo de pesadumbre o de optimismo, diríamos exacerbado, ¿no? Un optimismo a ultranza. Hay personas que tienen una emocionalidad más deprimida, otros siempre están por las nubes, ¿no? Siempre están bien, pero no están bien del todo. Entonces son cuestiones que cada uno de nosotros tenemos que reflexionar y conocernos a nosotros mismos. A veces conocemos a todo el mundo afuera y decimos este es así, aquella es asá, pero nosotros mismos no somos capaces de mirarnos en nuestro mundo interior y reflexionar. Así pues, pasamos a la siguiente imagen. En estos 3 círculos concéntricos que veis ahí, lo que quiero es ilustrar lo que somos cada uno de nosotros o las diferentes dimensiones que tenemos como personas. Fijaros en el círculo, no se puede ver no se puede ver el puntero en los televisores, así que el círculo de afuera, el más grande, tiene que ver con el soma, el cuerpo. Todos estamos de acuerdo porque es la vía con la cual nosotros nos relacionamos los unos con los otros. Nuestro cuerpo ha sido diseñado por Dios. El diseño original era un cuerpo perfecto, el de Adán y Eva, hasta que pecaron. Cuando el pecado entró, Dios ya les había advertido, si pecáis, tenéis la libertad de hacerlo, pero si pecáis, moriréis. Y evidentemente, a partir de ahí, el cuerpo empieza un proceso de muerte. Por eso, en el momento que nosotros nacemos, el cuerpo ya empieza un proceso que se dirige hacia la muerte. Y como se nos ha dicho esta mañana aquí, un día llegará, tarde o temprano, pero va a llegar. Nuestro cuerpo empieza a envejecer progresivamente y un día llega a su fin. Luego nos damos cuenta en el segundo círculo, donde dice psique o alma, es lo que hoy en día se considera dentro del campo de la psicología. Ahí dentro de ese círculo podemos distinguir una mente, pensamientos, unas emociones, son sentimientos, y a la vez una voluntad. La voluntad es lo que nos mueve o lo que ejercemos cuando decidimos cosas en la vida. Es muy importante que entendamos eso dentro de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la mente son pensamientos, ideas, es lo que aprendemos. Pero luego están las emociones, y las emociones es lo que sentimos. Y realmente lo que sentimos a veces pesa más que lo que pensamos. ¿Por qué? Porque lo sentimos. Si te sientes mal, si te sientes deprimido, si te sientes deprimida o triste o alegre, eso es un sentimiento. Y esos sentimientos los experimentas tú. Pero a veces esos sentimientos están producidos por pensamientos y esos pensamientos puede que sean correctos o incorrectos. Imagínate una persona que tiene un complejo de inferioridad.
Esa persona se siente inferior a los demás. Y esa persona puede que haya adquirido ese complejo de inferioridad porque ha tenido una infancia donde se le ha machacado diciendo tú no sirves para nada, o qué feo eres, o qué fea eres. A veces eso ocurre. Sean relaciones dentro del hogar o sean relaciones en el colegio o en otros sitios. Pero la persona ha ido adquiriendo una personalidad, una definición de sí mismo a base de esas influencias, de esos pensamientos, pero también de los sentimientos. Luego está la voluntad. La voluntad. ¿Cómo funciona la voluntad? Tenemos que desarrollar un concepto de voluntad que tiene que ver con una voluntad de propósito. Porque si no, la voluntad puede estar dominada o bien por la mente o bien por los sentimientos. Y a pesar de que uno pueda tener las cosas claras, pero en realidad puede estar equivocado dependiendo de qué tipo de pensamientos o qué tipo de emociones está experimentando la persona. Cómo se ha configurado su mundo interior. Fijaros en el Salmo 42, cuando dice allí el autor a su propia alma, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Esas dos expresiones son las típicas expresiones de una depresión. Una es el abatimiento. Abatido significa, el término concreto es cuando uno está, como decimos, hecho polvo. Está por el suelo. Y la otra es, ¿por qué te abates y te turbas? La palabra turbado indica confuso. Claro, si tú le dices a una persona que está en esa situación de depresión y le dices, anímate, le estás haciendo más daño. ¿Por qué? Porque la persona está en el suelo, no tiene fuerzas, no tiene capacidad, lo ha intentado. Si tú le dices, anímate, es una frustración mayor, ¿no? Entonces la cuestión es si esa persona está abatido, no tiene fuerzas, no tiene poder para cambiar esa situación. Pero por otra parte, también está confundida, no sabe cómo salir de ahí, no lo sabe. Es la situación de este hombre del Salmo 42. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Realmente, ¿él qué está haciendo? Un autodiálogo con su mundo interior. Él reconoce exactamente lo que está pasando y sabe que sus ánimos están abatidos y confundidos. Ahí entran la mente y las emociones. Las emociones están abatidas y los pensamientos están confusos. ¿Y ahora qué hacemos? Es la voluntad la que tiene que ser el juez de esas dos dimensiones que tenemos dentro de nuestro mundo. De la mente, los pensamientos y las emociones. Y es por eso que el autor del Salmo 42 es capaz de mirar dentro y entonces dar una orden. Y le dice a su alma, espera en Dios, porque aún he de alabarle. ¿Os dais cuenta cómo la voluntad que tiene propósito o que tiene sentido, que conoce a su Dios, es capaz de ponerse por encima de su propia dependencia emocional o intelectual? Y decirle a su alma lo que tiene que hacer. Porque si no es así, la persona no saldrá de esa situación. Y fijaros que el salmista está hablando en términos futuros. Cuando le dice a su alma, espera en Dios, porque aún tengo que alabarle,
salvación mía y Dios mío. Lo que está diciéndonos es que en esos momentos él no puede experimentar ni gozo ni puede tener las ideas claras. Pero él sabe que Dios sigue siendo Dios. Él sabe que está pasando por una situación de depresión, pero él sabe que Dios sigue siendo Dios. Y que ahora no tengo ganas y no puedo alabarle, pero lo haré. Lo haré. Y es esa esperanza, esa convicción, esa lucidez la que realmente nos ayuda a superar esos momentos en los que nuestras emociones están en aguas turbulentas. Y nuestro pensamiento no está lúcido, pero la voluntad es la que realmente tiene que tomar decisiones y, y decidir lo que tiene que hacer en base a la fe de la realidad de que Dios existe y el hecho de que Dios es fiel. Y aunque yo me sienta mal en un momento determinado en mi vida, Dios sigue siendo Dios. El mismo Señor Jesús, cuando pasó la prueba más difícil en su vida, muchas gracias, me da la sensación que todo el mundo me está viendo con esto de beber. El mismo Señor Jesús, cuando Él pasó la prueba más difícil de su vida, realmente tuvo que utilizar el sentido de la voluntad para afrontar la muerte en la cruz. Pero Él tenía que morir para derramar su sangre para limpiar el pecado de todos aquellos durante la humanidad que realmente aceptan a Cristo y su sacrificio como perdón de su vida. Pero esa sangre tenía que ser derramada para que esa sangre limpia de pecado pudiera limpiarnos de nuestro pecado heredado del primer Adán. Qué importante es entender eso. Hay momentos en que yo no siento el gozo de la salvación. Pero tengo que tener muy claro que la salvación no se pierde. No se gana, la ha ganado Cristo por mí. Pero cuando realmente andamos con Cristo pueden haber momentos de tristeza, de confusión, de no saber, de ver el mundo cómo se divierten y disfrutan y uno desear vivir o tener eso, pero en realidad uno tiene que tener muy clara la conciencia de que realmente Dios no ha cambiado. Mis emociones cambian, pero no Dios. Tener eso claro es lo que nos puede llevar a una firmeza frente a esas situaciones en las que podemos sentir un decaimiento. Nos confunde el ver tantas contradicciones dentro de nuestro mundo interior. Así que es importante que veamos ese aspecto, porque luego tenemos el tercer círculo, que es el neuma o el espíritu. En la primera carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo, en el capítulo 5, dice que que Dios nos santifique en todo nuestro espíritu, alma y cuerpo, en las tres dimensiones. ¿Por qué? Porque las tres dimensiones están estrechamente interrelacionadas, no se pueden separar. No se trata de que el ser humano, dentro de la teología se habla del dicotomismo y del tricotomismo. En realidad no podemos hablar de dos o tres partes en el ser humano, porque el ser humano no tenemos partes, somos una unidad integrada e inseparable. Por tanto, el ser humano, cualquier detalle que ocurre en cualquiera de esas tres dimensiones, sea cuerpo, sea la psique o sea el neuma, cualquier detalle de alteración que se produzca inmediatamente afecta al resto de las dimensiones. O sea, si emocionalmente tú estás mal,
tu cuerpo empieza a sufrir. Porque toda esa tensión, el estrés que tú empiezas a experimentar, o por el trabajo, o por la angustia que puedas experimentar, todo eso empieza a alterar tu sistema neurológico. Y automáticamente tu cuerpo empieza a experimentar una serie de cambios, de cansancio, de confusión, de ira, de irritación, que implica toda tu persona. Pero es importante que entendamos que esas tres dimensiones están estrechamente integradas. Pero la más importante es el espíritu. Es lo más profundo. Es lo que da sentido a la vida. Por eso muchas personas buscan simplemente satisfacer el cuerpo, o sea, lo más externo, el cuerpo o la psique, pero ignoran la realidad del neuma. Y cuando el ser humano, su neuma está vacío, no existe nada. Intenta experimentar el gozo, intenta experimentar la seguridad, y la persona va buscando en la vida aquello que la vida ofrece, sea sexo, sea silicona, sea atractivo, sea lo que sea. Y van gastando y consumiendo sus vidas en esas prácticas y en esa búsqueda de una desesperación que experimentan en su mundo interior, pero que no encuentran satisfacción, por mucho dinero que tengan, por fama, por esto, por lo otro, etc. ¿No habéis oído, por ejemplo, de cantantes como... este hombre que hace poco habló de acerca de su mundo interior, ¿no? De que estaba vacío. Alejandro Sanz. O incluso el jugador Iniesta, el jugador de fútbol. Muchos deportistas experimentan depresiones, a pesar de que tienen fama, que tienen todo lo que el dinero, tienen todo lo que quieren, la admiración de todo el mundo. Pero llegan a momentos en que se paran a pensar, a mirarse a sí mismo, y lo único que encuentran es un vacío. No hay nada. Muchos jóvenes se están suicidando, muchos influencers, no sé si leéis las noticias, pero muchos influencers se están suicidando porque a pesar de que tienen miles de seguidores, se sienten vacíos. ¿Por qué? Porque ese círculo interior, que es el espíritu, está vacío. Si eso está vacío, la vida no tiene sentido. Porque Dios nos ha diseñado para que tengamos un vínculo con Él, una relación con Él. Y ahí es donde, fijaros, donde mora el Espíritu Santo. Pero mora cuando la persona se convierte y acepta a Cristo. Dice Pablo en el capítulo 8 de Romanos que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando nos convertimos, el Espíritu Santo viene a morar en el espíritu humano y nos sella. Él es el sello, la seguridad, la garantía de la salvación. Y repito, eso es cuando realmente aceptamos la salvación de Cristo en la cruz. No es simplemente una creencia, un pensamiento de decir, yo creo en Dios. No, como se ha compartido esta mañana, yo creo a Dios. Es una entrega personal con la cual yo me identifico con la cruz de Cristo, le acepto como no solamente mi Salvador, sino como el Señor de mi vida. A partir de aquí empiezo a vivir una vida en relación, en un vínculo con Dios, con nuevos valores. Es por eso que Pablo dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Lo que Él hace a través del Espíritu Santo es darnos ese sentido de hijo de Dios. Ese sentido, esa realidad de identidad. Mi identidad a partir de mi conversión está en Cristo. No está en mi carne, no está en mi mundo. Eso no quiere decir que ya soy perfecto. No lo soy.
Y a pesar de los años que llevo desde los 19 años que me convertí, sigo viendo reminiscencias del pecado en mi propia vida. Y no puedo dormirme en los laureles. Tengo que ser consciente de que sigo siendo pecador, pero perdonado. Pero sigo siendo pecador, igual que tú. Y por tanto, puede ser que hayan aspectos en mi vida que necesiten ser transformados todavía. Pasamos al siguiente gráfico y vemos aquí un gráfico que pretende ilustrar un poco el desequilibrio que puede haber o la tendencia a la polarización. Fijaros que en el mundo podemos encontrar personas que pueden tener diferentes aspectos, unos son pasivos y otros son activos o dinámicos, unos son dependientes y otros son personas que quieren obligar a los demás o controlar a los demás. Hay personas que tienen complejo de inferioridad y otras personas que tienen complejo de superioridad. Entonces, en ese gráfico ilustramos los dos extremos, ¿vale? Los dos extremos a veces se atraen. Dicen que los cónyuges a veces nos atraemos. Una persona más dinámica es atraída por una persona más pasiva. Una persona que es más líder es atraída por una persona que es más una persona seguidora, ¿no? Entonces, los polos opuestos tienden a atraerse. Pero a veces, eso está bien, tiene cierto aspecto positivo, porque hay una compensación. La persona que es muy dinámica necesita hacer las cosas más reflexivas. Es una persona que se suele lanzar inmediatamente sin pensar. Mientras que la persona que es más reflexiva, más dependiente, es una persona que reflexiona y tiene más prudencia. Así somos yo y mi mujer. Sí, así es la realidad. Yo me doy cuenta que soy mucho más incisivo y a veces no pienso las cosas y luego pago el precio. Mi mujer es más reflexiva. La cuestión es, podemos estar en cualquiera de las dos partes. Notad que en el centro hay una raya y arriba está Dios. Dios tiene el equilibrio perfecto. Es el único. Jesús tuvo el equilibrio perfecto cuando Él estuvo como hombre en esta tierra. El equilibrio perfecto. Aun cuando Él se enfadaba con el equilibrio perfecto. Acordaos cuando Él entra en el templo y ve toda aquella falsedad que había allí y Él se enfurece y echa las mesas de los cambistas, etc. Aún en eso Él fue perfecto, porque el celo por la casa de Dios, por la santidad de Dios, era algo que le llevó a hacerlo. No mató a nadie, pero mostró la ira que Dios también tiene en contra del pecado de la perversión. Sin embargo, Jesús es la persona perfecta que está en el centro. Ahí no hay cambio, sino que hay un control de madurez perfecta. Pero ninguno de nosotros estamos en ese centro. Pero ¿qué ocurre cuando como personas nos convertimos? Dios nos encuentra o bien en una zona o en la otra. Y lo que Él hace a través del Espíritu Santo que ha hecho morar en nosotros es empezar a movernos hacia el centro. ¿Me explico? En ese sentido, cuando nosotros en nuestro caminar diario vamos modificando aspectos de nuestra vida, es cuando empezamos a movernos hacia la naturaleza de Dios. ¿Pero qué pasa? ¿Cuándo llegaré yo a tener
esa capacidad de perfección del equilibrio perfecto? Pues yo sé que nunca lo conseguiré en esta tierra. Pero porque yo sé que nunca lo conseguiré en esta tierra, no puedo decir, es que yo soy como soy. Y como Dios me acepta como soy, pues seguiré siendo como soy. Si soy orgulloso, si no trato bien a mi esposa, a mis hijos, si soy una persona temperamental, si estoy fuera de control, entonces, es que yo soy como soy. O si soy pasivo. Porque la violencia a veces puede ser una violencia pasiva. Y realmente tenemos que cada uno de nosotros confrontarme quién soy yo, cómo estoy yo, dónde estoy yo en ese aspecto del equilibrio. ¿Qué cosas en mi vida, en mi mundo interior, quiere Dios cambiar de mí? Y no lo puede hacer si yo no soy consciente y no permito al Espíritu Santo que me guíe para transformar mi mundo interior. Porque el Espíritu Santo no nos ha sido dado como un lujo o como un adorno. Nos ha sido dado para que hable a nuestro espíritu, que nos guíe y que realmente aquellas cosas que necesita cambiar de mí, eso lo cantamos. Señor, cambia de mí todo lo que tenga que ser cambiado. Hay un himno que habla de eso. Pero en realidad soy yo el que tengo que asumir la responsabilidad para que el Espíritu Santo me guíe a cambiar eso. A veces damos toda la responsabilidad a Dios. Señor, cámbiame, ya no quiero ser igual, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, muy bien. ¿Y ahora qué? Es que si no cambio es que el Señor no me quiere cambiar. Yo soy como soy. Yo me he encontrado muchos creyentes que ante situaciones destructivas en su propia vida acaban diciendo, es que yo soy como soy. Y Dios me ama así como soy y ya está. Pero hay cosas en tu vida que deben de cambiar. Por eso es importante entender ese aspecto del equilibrio. Y la cuestión es, ¿dónde estás tú? ¿Qué aspectos en tu vida necesitan mejorar? Porque todos tenemos resistencias a querer mantenernos en aquellas cosas que nos son cómodas a nosotros, pero que no pertenecen a la perfección, a la santidad de Dios. Ese aspecto ha sido una lucha en mi vida y lo será en tu propia vida. Pero es necesario que seamos conscientes de esa tendencia a la polarización. Y lo que Dios hace es, lo que Él quiere cuando nos sella con el Espíritu Santo, es movernos hacia el centro. Nunca llegaremos al equilibrio de Dios hasta que no estemos con Él. Entonces sí. Pero mientras tanto estamos bajo la guía del Espíritu Santo para saber cómo vivir en este mundo. Pablo nos dice ahí en la segunda carta a los Corintios, vamos a leerlo, segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, (16) Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. O sea, notad que aquí él está hablando del hombre exterior y del hombre interior. El hombre exterior, ¿qué ocurre? Sigue un proceso de desgaste. O sea, en este gráfico de aquí, lo que vemos es el cuerpo empieza con todo su poderío, pero empieza a desgastarse progresivamente. Los jóvenes eso no lo entendéis, pero los viejos sí lo sabemos, ¿vale? El cuerpo físico se va desgastando, empieza con todo su poder. Cuando tú eres joven, crees que lo vas a superar todo,
etcétera, etcétera. Pero a medida que avanza la edad, el cuerpo empieza a desgastarse. Pero ¿qué ocurre con el hombre interior? Según Pablo, es el que se renueva de día en día, o sea, va creciendo en madurez. Ese es el proceso por el cual las personas como creyentes tenemos que saber entender que no hemos sido salvados para quedarnos de adorno en las iglesias, sino para ser útiles en las manos de Dios, para servir a Dios, estemos donde estemos, primeramente en nuestro hogar, pero también en el trabajo, en la calle, estemos donde estemos, aún conduciendo en el coche, que ahí perdemos el control muchas personas. Lo mejor es que tengas una esposa como la mía, que te pisa el freno de vez en cuando, ¿vale? Son cuestiones que tenemos que saber aprender de que necesitamos encontrar ese equilibrio. Luego, lo que vemos también es que tiene que haber un proceso proporcional en la vida cristiana. El texto que podemos leer, alguien que lea Filipenses 3, 12 al 15, alguien que lo lea con voz potente. Filipenses 3, 12 al 15. Adelante, quien lo tenga, que lo lea fuerte. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. ¿Notáis alguna contradicción? ¿Notáis alguna contradicción? Perfecto, ¿no? ¿Es perfecto o no es perfecto? Primero dice que no es perfecto, ¿verdad? Pablo dice, no soy perfecto. Y luego dice, así que todos los que somos perfectos. Bueno, entonces, ¿eres o no eres perfecto? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Hay un sentido de perfección proporcional. Entonces, Pablo sabe que no es perfecto. Sin embargo, luego dice que es perfecto. Todas las mujeres y los hombres que habéis tenido hijos, o sea, los hombres no han tenido hijos, pero quiero decir que como matrimonio habéis tenido hijos, cuando han nacido, lo primero que hacéis es llevarlo al médico. El médico, cuando tú le llevas a tu hijo recién nacido o ya de meses, lo que hace es ver al niño para ver si está perfecto, ¿verdad? ¿Qué hacen? Le toman la medida de la cabeza, la estatura, el peso, etc. Y entonces el médico dice, está perfecto. Sin embargo, no está perfecto, porque ese niño tiene que crecer. Si el niño tiene 3 meses, necesita una medida. Si tiene 1 año, tiene otras medidas. Se tiene que cumplir. Si no se cumple, entonces no está perfecto. Bien, eso es el sentido de perfección proporcional en la madurez espiritual. Depende de los años que tú tienes, cada uno de estos gráficos marcaría 10 años, si tú estás en la misma condición, en la misma medida espiritual que cuando te convertiste, realmente tú no estás perfecto.
Pero si tú estás en esa madurez, si tú estás en esa convergencia entre tiempo y madurez, entonces puedes decir, estoy perfecto. Lo que Pablo dice aquí es que él es perfecto, pero a la vez no es perfecto. No es perfecto porque todavía tendrá que seguir creciendo, pero él cumple la medida de los años de creyente que lleva en Cristo. Qué importante es tener eso en mente, porque si no es así, yo me puedo estancar y pensar que porque sé hablar o porque sé algo de la Biblia o por lo que sea, yo ya soy un cristiano perfecto, no hago daño a nadie. Pero eso no nos debe de servir. Nuestro interés como cristianos es seguir disfrutando, no como una obligación, sino como un disfrute de gozo de la presencia de Dios. Que las circunstancias difíciles de la vida me puedan ser un motivo de dolor, de sufrimiento, pero para crecer en mi esperanza y en mi conocimiento de Dios. Cuando soy débil es cuando estoy más necesitado de estar en la presencia de Dios, como cantábamos esta mañana. Es la presencia de Dios lo que a veces nos cuesta asumir. Somos muy activos en hacer cosas buenas, pero no tanto en buscar esa presencia de Dios. ¿Y qué es lo que quiere Dios de cada uno de sus hijos? Nuestra presencia. Es por eso que a veces nuestra madurez espiritual no es la que debe ser, porque estamos involucrados en muchas cosas superficiales y no estamos creciendo interiormente espiritualmente. Y no estamos hablando de misticismos religiosos. No, no somos religiosos. No queremos ser religiosos. Queremos tener una relación personal con Jesús y crecer en esa relación personal con Jesús. Qué importante es entender este proceso en el cual, en la medida de los años que llevamos como creyentes, vamos creciendo a la estatura, a la medida de Cristo Jesús. Porque si ese proceso no se inicia y nosotros lo bloqueamos, podemos decir que somos creyentes, pero no somos perfectos. Sin embargo, Pablo habla de él como perfecto. ¿Por qué? Porque él entiende que su estatura espiritual corresponde a los años de creyente que él lleva. Así que no debemos de estancarnos en absoluto. Este es el último gráfico que veremos esta mañana. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del ser humano, pero la persona entendida lo alcanzará. Proverbios 25. Fíjate, como aguas profundas es el consejo, es la realidad en el corazón del hombre. Pero el hombre entendido lo alcanzará. Fijaros que aquí tenemos la idea de un iceberg. Un iceberg tiene podríamos decir, dos partes, una visible, la otra es visible también si bajas al agua. Si no, bueno, pero lo que pesa más es la parte hundida. Es lo que pesa más. Lo que pesa más en tu vida y en la mía es la parte que no se ve. Eso es donde realmente existe la realidad de un mundo desconocido, que a veces ni yo me conozco a mí mismo, o puede que tú no te conozcas a ti mismo o a ti misma. Pero, ¿qué pasa cuando uno intenta profundizar? Lo que ocurre es que, como pasa con los icebergs, cuanto más bajas en el agua, más presión experimentas. Y por tanto, la profundidad, llegar a la profundidad de nuestro mundo interior implica presión, porque hay cosas que no queremos ver ni queremos descubrir de nosotros mismos.
¿Cuál es la tendencia entonces? Subir arriba. Y en arriba, bueno, todo es apariencia. Pero la realidad que está profunda es diferente. ¿Quién ve esa realidad en tu vida? Solo Dios. Los demás podemos disfrazar, podemos aparentar, podemos hablar bien o no, podemos parecer buenas personas, pero quien conoce la realidad, la profundidad del corazón humano es Dios. Fíjate que el autor de esta frase dice que el hombre entendido la alcanzará. ¿Qué ocurre? Cuando alguien intenta bajar a la profundidad, va a experimentar la presión, y cuanto más bajas, más presión. Llega un punto, fijaros ahí, a los 40 metros ya básicamente no puedes bajar más en la profundidad del agua, cuando bajas en el agua, porque te mataría la presión. Pero en este caso, la tendencia es subir arriba a la zona de confort. La zona de confort es donde yo estoy bien, estoy cómodo. Soy así, me comporto así, la gente realmente no me conoce, pero bueno, es mi zona de confort, ya estoy bien aquí. Si Cristo, que era perfecto, estuvo dispuesto a subir a la cruz y realmente morir en la cruz por nosotros, por nuestra vida, nosotros debemos de andar con Él y vivir con Él y crucificar aquellos aspectos de nuestra vida que no corresponden a la justicia y a la santidad de Dios. Así que es el llamado que todo cristiano tenemos. Es el hecho de que como hijos de Dios no nos vamos a conformar con ser solo buenas personas. Queremos de verdad vivir y disfrutar una presencia de Dios. Y ahí es donde experimentaremos presión, dificultad a la hora de cambiar cosas en nuestro mundo interior. ¿Dónde estás tú? La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿dónde estás tú? Porque es tu responsabilidad. Yo tengo mi propia responsabilidad y tengo que saber mi condición delante de Dios y si realmente estoy dispuesto a cambiar aspectos en mi propia vida. Porque muchas veces las dificultades de la vida nos van a traer la compresión necesaria o la situación necesaria para que paremos y reflexionemos y miremos dentro de nosotros y miremos al Señor para decir, Señor, ¿qué es lo que realmente tú ves en mi corazón? Y es ahí donde estamos todos confrontados. Pero eso es un motivo de gozo. Es un motivo de gozo porque la intimidad con Dios es algo que debemos de disfrutar. Pero la naturaleza de pecado que tenemos es como que no está dispuesta a entrar en la presencia de Dios. Y es ahí donde tenemos que decidir si quiero tener mis tiempos de oración, de intimidad a solas con Dios. Y permitir que Dios hable a mi corazón para que realmente yo pueda ver y entender y disfrutar de su presencia y eso transforme mi mundo interior. Bien, esto es todo lo que quería compartir esta mañana con vosotros. Espero que esto pueda ser un motivo de reflexión, de darnos cuenta de aspectos que nosotros necesitamos considerar y podamos acercarnos a Dios con un corazón dispuesto, sensible, que cada uno de nosotros, seáis jóvenes o mayores, no importa la edad, estamos en ese proceso de buscar el equilibrio en nuestro mundo interior. Porque si no, seremos atraídos y seremos arrastrados a muchas filosofías de este mundo, caprichos, vicios, hábitos, imágenes sobre la dignidad de la persona o el atractivo de la persona, buscando aspectos superficiales de nuestra apariencia, pero nuestro corazón quedará intacto.
no será transformado. Y Dios nos ha salvado para que seamos transformados, para usarnos, para ser de bendición para otros. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna aclaración, alguna aportación sobre esto que hemos dicho y quisieras hacerlo brevemente. Después de todas estas palabras que has dicho, no sé si voy en el buen camino o no, pero la palabra que más me ha quedado metida en la cabeza es voluntad. Del triángulo que has puesto, Sí. es voluntad. O sea, al final, lo más importante es esa voluntad. Porque las emociones, los pensamientos, la mente son los que son. Y al final es la voluntad lo que ha de sobreponerse al otro. No sé si es... Sí, es la voluntad, o no. exacto, la voluntad entre aspectos que puedan ser conflictivos Claro. dentro de nosotros, las emociones y los pensamientos, pero también las decisiones del cuerpo, porque no olvidemos eso, nuestro cuerpo tiene adicciones, está dispuesto a tener adicciones, sea comodidad, ser un vago, o puedan ser adicciones alcohólicas, tabaco, drogas, sexo. Pueden haber muchas adicciones que realmente van a afectar también a las emociones, al pensamiento, y la voluntad es la que tiene que decidir y tiene que ser fuerte. Pero cuando la voluntad está sometida a la adicción, la voluntad está inoperante. ¿Por qué? Porque le hago más caso a la adicción que a una voluntad que va a romper algo que para mí me ha sido confortable o me da placer, un placer momentáneo que luego me produce un sentido de culpa porque sé que he hecho algo que no es correcto. ¿Os dais cuenta? Pero a veces cuando experimentes ese momento de profundidad, de tristeza, a lo mejor, que dices que no sé por qué, pero estoy triste, me he levantado mal, tengo mal humor, estoy tenso o tensa. Es el momento en el que tienes que recordar tu voluntad de propósito, el propósito por el cual Dios te ha creado. Entender que es normal que la tristeza venga a tu vida. También vi otro post en las redes sociales que decía: la felicidad consiste en entender que la tristeza no sirve para nada. Claro, yo cuando lo vi, vaya tontería más grande. O sea, es una falta de comprensión de lo que es la naturaleza humana. Así que creé otro post y los puse los dos juntos, taché la última frase del primer post que vi y escribí: la felicidad consiste en entender que la tristeza es parte de la felicidad. ¿Vale? En los momentos de tristeza ha sido los momentos de mayor intimidad de mi vida con Cristo. Han sido momentos en los que he recobrado un sentido de valor, de intimidad con Dios, porque me he parado de todo. Esa tristeza me lleva a saber buscar por qué esa tristeza y a encontrar un momento de sosiego en la presencia de Dios. Y eso es lo que necesita tu espíritu y mi espíritu. Son momentos en los que tú te paras en un mundo de clamor constante que te agobia por redes sociales, por televisión, por prisas, por carreras, por trabajo, etc. Y te paras para estar a solas con Dios. La tristeza nos pone en contacto con nuestro mundo interior y es positiva. Lo que, evidentemente, la tristeza excesiva sí que es destructiva. ¿Entendemos eso? Cuando eso se encorseta en tu vida y se queda ahí constantemente y creciendo, eso sí es destructivo. Pero ese es el momento en que tienes que saber buscar en la presencia de Dios y descargar la tristeza. A veces Jesús estuvo triste, ¿no? Él estuvo triste muchas veces. Mi alma está abatida de una tristeza de muerte. Él se entristeció cuando vio que una persona se fue
sin aceptarle el joven rico, ¿no? Se fue sin querer aceptar la verdad de Dios. Y dice Jesús se entristeció por verle así, ¿no? O sea que realmente debemos de saber manejar bien las emociones. Hay emociones que hasta cierto punto son parte de nuestra existencia y son positivas. Pero cuando esas emociones están ahí persistentemente y no las resolvemos adecuadamente, es cuando se convierten en tóxicas. ¿Algún otro detalle? Bueno, después creo que vamos a comer y si después hubieran más cosas que queréis compartir así en plan familiar, etcétera, pues lo podemos hacer. Yo me quedo también para comer porque he sido invitado. Bien, que el Señor os bendiga mucho. Vamos a terminar con una oración. Padre, gracias por este tiempo, por esta mañana aquí juntos. Gracias porque tú eres nuestro Dios y eres lo más importante para aquellos que te hemos aceptado y hemos podido experimentar el gozo de la salvación y el gozo de tu presencia cada día en nuestras vidas. Te pido, Señor, que tú a cada uno de nosotros nos guíes esta semana, que sea un tiempo para meditar, reflexionar y seguir creciendo en tu gracia, para que seamos útiles en tus manos y podamos ser de bendición para otras personas que no te conocen. Gracias por el gozo de poder experimentar tu presencia y poder alabarte juntos aquí en esta congregación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.